Mi nombre es Valentina Morales y hasta hace 2 años vivía en Montevideo, Uruguay, en el barrio de Pocitos, a solo 3 cuadras de la Rambla. Tenía 28 años, trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña cerca de la Plaza Independencia, y para cualquiera que me viera desde afuera, mi vida parecía perfectamente normal. Salía a tomar mate con amigas los domingos en el Parque Rodó, iba al gimnasio los martes y jueves, cenaba con mi familia cada 15 días en la casa de mis padres en Carrasco, sonreía en las fotos de Instagram, respondía a los mensajes de WhatsApp con emojis alegres. Nadie, absolutamente nadie, sabía que por dentro me estaba muriendo. La depresión no llegó de golpe. Fue como una niebla que se instaló tan despacio que cuando finalmente me di cuenta de que estaba ahí, ya me había envuelto completamente. Empezó hace unos 3 años, justo después de una ruptura amorosa, que en ese momento pensé que era el fin del mundo. Sebastián, mi novio de 5 años, me había dejado por otra mujer. Lloré, claro, como cualquiera lloraría. Mis amigas me llevaron a bailar a algún boliche de Ciudad Vieja. Me dijeron las típicas frases: «Eres hermosa», «Él se lo pierde», «Ya vendrá alguien mejor». Y yo asentía, sonreía, fingía que estaba sanando, pero algo se rompió dentro de mí esa noche, algo que no se podía pegar con palabras bonitas ni con salidas de viernes. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana sin poder volver a dormir, mirando el techo de mi apartamento en la calle Juan Benito Blanco, escuchando el silencio pesado de la madrugada. Comencé a inventar excusas para no salir. Estoy cansada, tengo mucho trabajo. Me siento un poco mal del estómago. Dejé de ir al gimnasio, dejé de cocinar. Vivía de deliveries de McDonald's o de alguna pizzería de la zona que entregaba hasta tarde. Mi trabajo empezó a sufrir. Yo, que siempre había sido creativa, apasionada por el diseño, ahora miraba la pantalla de mi computadora durante horas sin poder crear nada. Mi jefa, Carolina, una mujer de unos 50 años con lentes rojos y siempre un café en la mano, empezó a notarlo. «Valentina, ¿estás bien? Te veo distraída». Me preguntó un día en la oficina, que quedaba en un 3er piso con vista a la avenida 18 de Julio. Sí, solo estoy un poco cansada. Mentí, siempre mentía. La verdad era que cada mañana, cuando sonaba la alarma de mi celular a las 7, mi primer pensamiento era: ¿por qué tengo que levantarme? ¿Para qué? Me duchaba en automático, me vestía en automático, tomaba el bus en automático. Todo había perdido color, sabor, sentido. Era como si estuviera viviendo dentro de una película en blanco y negro, donde yo era solo una extra sin líneas de diálogo. Mis padres tampoco se dieron cuenta. Mamá, que se llama Estela y es profesora de primaria, siempre estaba ocupada con sus alumnos y sus reuniones en la escuela del Barro Malvin. Papá, Ricardo, trabajaba en el puerto y llegaba a casa tan cansado que apenas teníamos conversaciones profundas. Cuando iba a visitarlos, me preguntaban cosas superficiales. ¿Cómo va el trabajo? ¿Salís con alguien? ¿Comiste bien? Y yo respondía con monosílabos. Bien, no, sí. Nunca les conté que había días en los que no tenía fuerzas ni para cepillarme los dientes. Tengo una hermana menor, Lucía, que tiene 24 años y estudia veterinaria en la Universidad de la República. Ella sí intentó acercarse un par de veces. Recuerdo una tarde que vino a mi apartamento sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que le abrí. Encontró mi casa hecha un desastre, platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todos lados, las cortinas cerradas aunque era mediodía. ¿Vale? ¿Qué te pasa? Esto no es normal, me dijo con esa mezcla de preocupación y reproche que solo una hermana puede tener. Nada, Lu, solo estoy con mucho trabajo y no he tenido tiempo de ordenar, le dije. Ella me miró con escepticismo, pero no insistió. Nadie insistía nunca. Y yo agradecía ese silencio porque significaba que no tenía que explicar lo inexplicable. ¿Cómo le explicas a alguien que te duele existir? ¿Cómo le dices que levantarte de la cama se siente como levantar una tonelada de cemento? ¿Cómo pones en palabras que hay una voz en tu cabeza que todos los días, a toda hora, te susurra que no vales nada, que eres una carga,
que el mundo estaría mejor sin ti. Porque sí, esa voz estaba ahí. Al principio era tímida, casi imperceptible. Aparecía solo cuando algo salía mal, cuando cometía un error en el trabajo, cuando veía a Sebastián con su nueva novia en redes sociales, cuando me miraba al espejo y no me gustaba lo que veía. Pero con el tiempo, esa voz se volvió más fuerte, más constante, más convincente. Ya no necesitaba un detonante. Estaba ahí siempre, como una compañera inseparable. Eres un fracaso, decía. Nadie te extrañaría, insistía. Shiz, sería más fácil simplemente desaparecer, concluía. Intenté callarla de todas las formas posibles. Tomé pastillas para dormir que compré en una farmacia de la Avenida Brasil sin receta médica, solo diciéndole al farmacéutico que tenía insomnio. Bebí vino sola en mi apartamento, viendo series en Netflix que no seguía realmente, solo para llenar el silencio. Trabajé hasta tarde, hasta que mis ojos ardían, pensando que si me agotaba físicamente, mi mente también se callaría. Nada funcionaba. Hubo momentos en los que consideré buscar ayuda profesional. Una vez llegué hasta la puerta de un consultorio de psicología en Punta Carretas, en la calle Solano García. Me quedé parada afuera durante 10 minutos, mirando la placa dorada que decía Lic. Patricia Vázquez, psicóloga clínica. Pero no pude entrar. La vergüenza me paralizó. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no tengo motivos reales para estar así? ¿Que hay gente con problemas mucho peores que los míos y sin embargo yo no puedo ni funcionar? Me di la vuelta y caminé de regreso a mi apartamento, sintiendo que era una cobarde, una débil, una perdedora. Los meses pasaron y yo seguí hundiéndome. Dejé de contestar llamadas, dejé de publicar en redes sociales. Mis amigas dejaron de invitarme porque sabían que diría que no. En el trabajo, hacía lo mínimo indispensable para no ser despedida, pero Carolina ya me había llamado la atención 2 veces. Valentina, necesito que te concentres. Esto no puede seguir así, me dijo en una reunión privada en su oficina. Yo solo asentí. Prometí que mejoraría, pero ambas sabíamos que era mentira. Fue en octubre del 2023 cuando la voz en mi cabeza dejó de ser solo una voz y se convirtió en un plan. Era un miércoles por la noche, recuerdo perfectamente. Estaba sentada en mi sofá, con la televisión encendida pero sin sonido, mirando las imágenes parpadear sin prestarles atención. Y de repente, como si alguien hubiera prendido una luz en una habitación oscura, el pensamiento llegó claro, nítido, casi con alivio. Puedo terminar con esto. Puedo hacer que el dolor se detenga. No fue aterrador, y eso es lo más aterrador de todo. Fue como encontrar la solución a un problema que llevaba años sin resolver. ¿Por qué no lo pensé antes?, me pregunté. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. Una paz oscura, retorcida, pero paz al fin. Esa noche no dormí. Me quedé despierta investigando en mi celular, leyendo foros anónimos, buscando métodos, lugares, horarios. Cada clic me hundía más, pero también me daba esa extraña sensación de control que había perdido hace tanto. Esto está en mis manos, pensaba. Yo decido cuándo termina. Elegí un día, el viernes 17 de noviembre. ¿Por qué ese día? No sé, quizás porque era viernes y pensé que nadie me extrañaría durante el fin de semana, quizás porque era un número que me gustaba, o quizás simplemente porque necesitaba una fecha, un punto final en el calendario. Elegí un lugar, el Cerro de Montevideo, específicamente cerca de la Fortaleza del Cerro. Había ido ahí una vez con mi papá cuando era niña y recordaba la vista, el silencio, la altura. ¿Parecía apropiado? Poético, incluso en mi mente retorcida. Escribí cartas, una para mis padres, una para Lucía, una para mis amigas. Las escribí a mano, en hojas de un cuaderno viejo que tenía guardado. Lloré mientras escribía, pero también sentí que era lo correcto. Les explicaba que no era su culpa, que me perdonaran, que esto era algo que tenía que hacer. Las guardé en un sobre manila que dejé sobre mi mesa de noche. Los días previos al 17 de noviembre fueron extraños. Por un lado, seguía sintiendo ese peso aplastante de siempre, pero por otro lado, había una especie de calma,
como cuando sabes que un examen difícil está por terminar. Empecé a regalar cosas. Le di a mi hermana un collar que me gustaba mucho, a una amiga unos libros que había querido leer. Nadie sospechó nada. Solo pensaron que estaba siendo generosa. El jueves 16 de noviembre fue mi último día normal de trabajo. Terminé un diseño que tenía pendiente. Organicé mis archivos en la computadora. Limpié mi escritorio. Carolina me vio y sonrió. «Qué prolija estás hoy, ¿vale?» Si tan solo hubiera sabido que estaba dejando todo en orden porque no pensaba volver. Esa noche llegué a mi apartamento y me senté en el balcón, mirando las luces de Montevideo. Era una noche tibia de primavera, con brisa del mar. Podía escuchar el murmullo distante del tráfico, las risas de alguna gente que pasaba por la calle. La vida seguía su curso normal para todos, menos para mí. Yo estaba a punto de salirme de esa corriente, de desaparecer, como si nunca hubiera existido. Pero mientras estaba ahí sentada, fumando un cigarrillo que había comprado, aunque no fumaba regularmente, mi vecino del apartamento de al lado salió a su balcón. Se llamaba Martín, tenía unos 40 y pico de años, era técnico en refrigeración y siempre me saludaba amablemente, aunque nunca habíamos tenido conversaciones largas. «Buenas noches, Valentina», me dijo con esa voz grave y tranquila que tenía. «Buenas», respondí sin mirarlo. Hubo un silencio incómodo y pensé que se metería de nuevo a su apartamento. Pero en lugar de eso, dijo algo que cambiaría todo. «Oye, mañana viernes hay un servicio especial en mi iglesia. Es en el barrio Cordón, en la calle Durazno. ¿Te gustaría venir? Siempre estamos buscando caras nuevas y después del servicio comemos algo rico. Te vendría bien salir un poco». Mi primer instinto fue decir que no, inventar una excusa, pero algo me detuvo. Quizás fue su tono, que no era insistente ni religioso fanático, sino simplemente amable. Quizás fue que era mi último día y pensé, ¿qué más da? O quizás, solo quizás, algo más grande que yo estaba empezando a mover las piezas. «¿A qué hora?», le pregunté, sorprendiéndome a mí misma. «A las 7 de la tarde. Si querés, te paso a buscar tipo 6:30 y vamos juntos», ofreció. Asentí. «Dale, está bien. Perfecto, nos vemos mañana entonces. Que descanses». Se despidió con una sonrisa y entró a su apartamento. Me quedé ahí sentada, con el cigarrillo consumiéndose entre mis dedos, pensando en lo absurdo de la situación. Mañana iba a terminar con mi vida, pero antes iría a una iglesia. No tenía sentido, pero nada en mi vida tenía sentido hacía mucho tiempo. Esa noche me acosté con una mezcla extraña de emociones. El plan seguía en pie. El sobre con las cartas seguía en mi mesa de noche. Pero por primera vez en semanas había una pequeña arruga en mi cronograma perfectamente planeado. Una iglesia, un vecino amable, una invitación inesperada. No sabía entonces que esas pequeñas grietas en mis planes eran exactamente lo que necesitaba para que la luz empezara a filtrarse. El viernes 17 de noviembre amaneció con un cielo gris y amenaza de lluvia. Abrí los ojos a las 6 de la mañana sin necesidad de alarma, como si mi cuerpo supiera que este era un día diferente. Me quedé acostada mirando el techo durante varios minutos, escuchando los sonidos de la ciudad que despertaba. El camión de la basura pasando por la calle, los perros ladrando en algún patio cercano, el motor de algún auto que se encendía. Sonidos cotidianos que yo escuchaba por última vez. Me levanté despacio y fui al baño. Me miré en el espejo y casi no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, la piel opaca, el pelo sin vida. «Hoy termina», me dije en voz baja. Y la chica del espejo no mostró ninguna emoción. Estaba vacía, completamente vacía. Me duché con agua caliente, más tiempo del necesario, dejando que el vapor llenara el baño. Lavé mi pelo con cuidado, como si estuviera preparándome para algo importante. En cierta forma, supongo que lo estaba. Me puse ropa limpia, unos jeans oscuros y una remera gris que me gustaba. Nada especial, pero presentable. No quería que me encontraran hecha un desastre. Desayuné café y unas tostadas, aunque cada bocado se sentía como masticar cartón. No tenía hambre, pero pensé que debía comer algo.
Mientras tomaba el café, miré mi celular. Tenía mensajes sin leer de mi hermana Lucía preguntándome si quería ir al cine el domingo, de mi amiga Romina invitándome a una parrillada el sábado en su casa de Sol y Mar, de mi mamá enviándome una receta de bizcochuelo que había visto en Facebook, mensajes normales de gente que no sabía que yo ya no estaría para responderles. No contesté ninguno. Solo puse el celular en la mesa y seguí tomando mi café, observando cómo las gotas de lluvia comenzaban a golpear la ventana de mi cocina. Hasta el clima está de luto, pensé con amargura. Pasé la mañana ordenando el apartamento de una manera obsesiva. Lavé todos los platos, até la basura y la saqué al contenedor del edificio. Cambié las sábanas de la cama, até el cordón de mis zapatillas. Dejé todo impecable, como si quisiera que mi última huella en este mundo fuera de alguien organizada, de alguien que tenía control. ¡Qué ironía! A mediodía revisé las cartas una vez más. Las leí con los ojos llenos de lágrimas, preguntándome si había dicho todo lo que necesitaba decir. La carta para mis padres era la más larga. Les pedía perdón por no ser la hija que merecían, por no poder seguir adelante, por causar este dolor. Les decía que los amaba, pero que simplemente no podía más. La carta para Lucía era diferente, más personal. Le pedía que cuidara de papá y mamá, que siguiera sus sueños, que fuera feliz por las dos. Le decía que no era su culpa, que nada de esto era culpa de nadie excepto de mi cerebro roto. Guardé las cartas nuevamente en el sobre manila y lo dejé en un lugar visible sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de mi apartamento y los datos de acceso a mi computadora. Quería facilitarles las cosas, al menos eso. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Cada minuto se sentía como una hora. Intenté ver algo en la televisión, pero no podía concentrarme. Intenté leer, pero las palabras se movían en la página sin formar sentido. Solo me senté en el sofá, abrazando un almohadón, esperando que llegara la tarde. A las 4 empezó a llover más fuerte. El cielo se puso casi negro y los truenos retumbaban a lo lejos. Pensé en cancelar el plan, en hacerlo ahí mismo en mi apartamento, pero algo me detenía. Quizás era cobardía. Quizás era que una parte muy pequeña de mí todavía tenía esperanza de que algo, lo que fuera, me hiciera cambiar de opinión. Aunque honestamente no creía que eso fuera posible. A las 5:30 me puse un saco impermeable azul oscuro que tenía colgado en el perchero de la entrada. Revisé que tenía mi billetera, aunque no sé para qué la necesitaría. Vieja costumbre, supongo. Miré alrededor de mi apartamento una última vez. Las paredes blancas que había pintado cuando me mudé, el librero lleno de novelas que nunca terminaría de leer, las fotos en la repisa de momentos felices que parecían de otra vida. «Adiós», susurré al vacío. Estaba por salir cuando escuché que tocaban mi puerta. Era Martín, mi vecino, puntual como un reloj. Por un segundo consideré no abrir, fingir que no estaba, seguir con mi plan original. Pero algo, no sé qué, me hizo girar la manilla y abrir la puerta. «¿Valentina? ¿Lista?», me dijo con una sonrisa amplia. Llevaba un paraguas grande de color negro y una Biblia gastada bajo el brazo. Vestía unos pantalones de vestir y una camisa celeste, como si fuera a algo importante. Sí, supongo», respondí sin mucho entusiasmo. Él no pareció notarlo o decidió no comentarlo. «Bárbaro. Vamos entonces. La iglesia no está lejos, a unas 20 cuadras, pero con esta lluvia mejor tomamos un taxi». Bajamos juntos en el ascensor. El silencio era incómodo, pero Martín lo llenó hablando sobre el servicio de esa noche. «Va a venir un pastor invitado desde Buenos Aires, un tal Pastor Sergio Méndez. Dicen que tiene una palabra muy poderosa. Yo lo escuché una vez hace como 3 años y fue impresionante. Yo solo asentía, sin procesar realmente lo que decía. Mi mente estaba en otro lado, calculando horarios. Después del servicio puedo ir al cerro, a las 9, 9:30 a más tardar. ¿Todavía es viable? Salimos del edificio y Martín paró un taxi que pasaba por la avenida Sarmiento. «Al barrio Cordón, por favor»,
a la calle Durazno entre Minas y Yaguarón. Le indicó al chofer, un señor mayor con bigote gris, que asintió y arrancó. El trayecto fue corto, unos 15 minutos con el tráfico de viernes por la tarde. Martín seguía hablando, pero yo miraba por la ventana, viendo cómo la lluvia creaba ríos pequeños que corrían por las calles, cómo la gente corría con paraguas, cómo la vida seguía moviéndose mientras yo estaba congelada. Llegamos a la iglesia a las 6:45. Era un edificio antiguo de 2 pisos, pintado de blanco con detalles en azul, con un cartel grande que decía Centro Cristiano Vida Nueva, en letras rojas. La puerta principal era de madera oscura y estaba abierta, con luz cálida saliendo desde adentro y el sonido de música de alabanza. Había algunas personas entrando, familias con niños, parejas jóvenes, señoras mayores con carteras grandes. Llegamos justo a tiempo, dijo Martín pagándole al taxista. Nos bajamos y corrimos bajo su paraguas hasta la entrada. Adentro, el olor era a madera vieja mezclado con algo dulce, como perfume barato y café recién hecho. El espacio era más grande de lo que parecía desde afuera, con filas de sillas de plástico blancas ordenadas en hileras, todas orientadas hacia un pequeño escenario al frente, donde había un equipo de música, un baterista, 2 guitarristas, una chica en el teclado y 3 personas con micrófonos listos para cantar. Me sentí inmediatamente fuera de lugar. Todos parecían saber qué hacer, dónde sentarse, cuándo pararse, cuándo aplaudir. Martín me guió hacia unas sillas en el medio, no muy adelante, pero tampoco al fondo. «Aquí está bien», dijo, y nos sentamos. Una señora mayor que estaba en la silla de al lado se volteó y nos saludó con una sonrisa enorme. «Bendiciones, ¿qué hermanos? ¿Primera vez?», me preguntó directamente. Sí», respondí incómoda. «¡Qué hermoso! Bienvenidas, mi amor. Te va a encantar. Dios tiene algo especial para vos hoy». Sonreí por cortesía, pero por dentro pensaba, no tiene nada para mí, nada tiene sentido ya. El servicio comenzó con las canciones, la banda empezó a tocar y todos se pararon. Yo me paré también, más por inercia que por otra cosa. La música era fuerte, con ritmo, y la gente alrededor empezó a cantar, algunos con los ojos cerrados, otros con las manos levantadas. Me sentía como una infiltrada, como alguien que estaba viendo algo privado que no le correspondía. Las letras hablaban de esperanza, de amor, de un Dios que nunca abandona, palabras bonitas pero vacías para mí. ¿Dónde estaba ese Dios cuando yo lloraba sola en las noches? ¿Dónde estaba cuando rogaba por algo de alivio? Pensaba con resentimiento. Después de 4 o 5 canciones, todos se sentaron y un hombre subió al escenario. Era de mediana edad, tal vez 50 años, de estatura media, con lentes y una Biblia grande en las manos. Llevaba jeans y una camisa negra, nada muy formal. «Buenas noches, iglesia. Soy el pastor Sergio Méndez, y es un honor estar con ustedes esta noche», dijo, con una voz clara y firme. La congregación respondió con aplausos y algunos «Amén». Quiero hablarles esta noche sobre un tema que quizás no es el más cómodo, pero que sé que Dios puso en mi corazón compartir. La desesperanza. Comenzó. Mis oídos se agudizaron. Sé que aquí hay personas que están pasando por momentos muy oscuros, personas que se levantan cada día sin ganas de vivir, personas que sonríen afuera pero por dentro están destruidas, personas que incluso han pensado en terminar con todo. Mi corazón se aceleró. Era como si estuviera hablando directamente de mí, como si pudiera ver dentro de mi cabeza. Miré alrededor esperando que otros también se sintieran identificados, pero todos parecían absortos en sus propios pensamientos. «Quiero que sepan algo esta noche», continuó el pastor, caminando de un lado al otro del escenario. «La depresión es real. El dolor emocional es tan válido como el dolor físico. Y Dios no está enojado contigo por sentirte así. No eres débil, no eres un fracaso, estás humano. Y estás pasando por una batalla que muy pocos entienden». Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. No quería llorar, no ahí, no frente a extraños, pero las palabras seguían llegando como golpes directos a mi pecho. La Biblia está llena de personas que llegaron al límite.
El profeta Elías le pidió a Dios que lo dejara morir. Job maldijo el día en que nació. David escribió salmos llenos de angustia. Incluso Jesús, en el jardín de Getsemaní, sudó gotas de sangre por la agonía que sentía. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de estas historias? Que ninguna de ellas terminó ahí. Dios siempre tuvo la última palabra. El pastor abrió su Biblia y empezó a leer. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Hizo una pausa. ¿Escucharon eso? Todos los que están cansados. No dice, los que tienen todo resuelto, o los que son suficientemente buenos. Dice todos los que están cansados. Y si hay algo que describes tu estado ahora mismo, probablemente sea eso. Cansado. Cansado de pelear. Cansado de fingir. Cansado de solo existir sin realmente vivir. No pude contenerme más. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas y me cubrí la cara con las manos. Martín, a mi lado, puso su mano en mi hombro en un gesto de apoyo silencioso. La señora mayor que me había saludado antes se acercó y me pasó un pañuelo de tela bordado. Jesús no vino solo para darnos una religión, siguió el pastor. Vino a cargar con nuestro dolor. La Biblia dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Él sabe lo que se siente estar roto por dentro, y cuando murió en esa cruz, no solo cargó con nuestros pecados, cargó con nuestro dolor, con nuestra desesperanza, con nuestra depresión. Todo lo clavó ahí para que nosotros pudiéramos ser libres. Algo dentro de mí empezó a romperse, como una presa que finalmente cede. Todos esos meses de contenerlo todo, de cargar sola con ese peso, de fingir que estaba bien, se estaban desmoronando. Si estás aquí esta noche y has pensado en quitarte la vida, dijo el pastor, y juro que me miró directamente, aunque sé que probablemente fue mi imaginación, quiero que sepas que no es coincidencia que estés aquí. Dios te trajo porque tiene un propósito para tu vida. Puede que no lo veas ahora, puede que todo parezca oscuro, pero hay esperanza. Jesús es esa esperanza, y Él te está diciendo en este momento: no te rindas, dame una oportunidad. Déjame mostrarte que la vida puede ser diferente. El servicio continuó, pero yo ya no estaba prestando atención al orden de las cosas. Solo lloraba, liberando años de dolor contenido. Cuando el pastor hizo un llamado al frente para oración, Martín me miró y me preguntó bajito: ¿querés ir? Asentí sin pensar, y juntos caminamos hacia adelante donde varias personas ya estaban arrodilladas o de pie con las manos levantadas. El pastor bajó del escenario y empezó a orar por cada persona individualmente. Cuando llegó a mí, puso su mano en mi hombro y oró palabras que no recuerdo exactamente, pero que sentí hasta los huesos. Habló sobre vida, sobre propósito, sobre un futuro que yo no podía ver, pero que Dios sí veía. Cuando terminó el servicio, cerca de las 9 de la noche, me sentía extraña. No sanada, mágicamente, pero sí diferente. Como si por primera vez en meses hubiera podido exhalar de verdad. El pastor se acercó a mí cuando la gente empezaba a dispersarse. ¿Cómo te llamas?, me preguntó con genuino interés. Valentina, respondí con voz ronca de tanto llorar. Valentina, qué nombre hermoso. ¿Sabes qué significa? Valiente, fuerte. Y aunque quizás no te sientas así ahora, te aseguro que llegaste hasta aquí por algo. ¿Tenés quien te acompañe, alguien con quien hablar? Señalé a Martín, que estaba esperándome unos metros más atrás. ¿Está bien? Asegúrate de rodearte de gente. No estés sola estos días. Y por favor, volvé. Tenemos reuniones martes, jueves y domingos. Te esperamos. Salimos de la iglesia pasadas las 9:30. La lluvia había cesado y el aire olía a tierra mojada. Las calles estaban brillantes con el reflejo de las luces de la ciudad. Martín me preguntó si quería que fuéramos a tomar algo, un café o un té, pero negué con la cabeza. Solo quiero ir a casa, le dije. Tomamos otro taxi de regreso a Pocitos. Durante el viaje, ninguno de los dos habló mucho. Yo miraba por la ventana, procesando todo lo que había pasado. Cuando llegamos al edificio y subimos en el ascensor, Martín finalmente rompió el silencio.
Valentina, no sé por qué te veo triste, pero algo me dice que esta noche fue importante. Si alguna vez necesitas hablar, mi puerta está siempre abierta. Gracias, Martín. ¿En serio?, le dije, y lo decía de corazón. Entré a mi apartamento y lo primero que vi fue el sobre manila con las cartas sobre la mesa. Lo tomé, lo sostuve en mis manos por un largo rato y finalmente lo guardé en un cajón. No las rompí, todavía no estaba lista para eso, pero tampoco las dejé a la vista. Me acosté en mi cama sin cambiarme siquiera, agotada emocional y físicamente. Mientras cerraba los ojos, no podía dejar de pensar en las palabras del pastor. Dios tiene un propósito para tu vida. Era la primera vez en mucho tiempo que me permitía considerar que, quizás, solo quizás, eso podría ser verdad. Esa noche no fui al cerro. Esa noche, sin siquiera darme cuenta, elegí quedarme. Desperté el sábado 18 de noviembre con una sensación extraña. No era felicidad, ni siquiera alivio, pero tampoco era ese peso aplastante de siempre. Era algo intermedio, como si estuviera flotando en un limbo entre la oscuridad y la luz. Me quedé en la cama mirando el techo, y por primera vez en mucho tiempo, mi primer pensamiento no fue «quiero morirme». Fue simplemente «estoy viva». Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé café como siempre, pero esta vez me senté en el pequeño balcón y miré la Rambla a lo lejos. Había gente corriendo, paseando perros, parejas caminando de la mano. La vida seguía, y yo todavía estaba aquí para verla. No sabía qué hacer con esa realidad. Agarré mi celular y vi todos los mensajes sin responder. Lucía preguntándome del cine, Romina de la parrillada, mamá con su receta. Decidí contestarles. Algo simple. Hola, perdón, estuve ocupada. Los quiero. No era mucho, pero era un paso. Segundos después, mi teléfono empezó a sonar con respuestas. Lucía, por fin ya me tenías preocupada. Tarada. Romina, dale, vení mañana a casa que hacemos un asado. Mamá, qué bueno saber de vos, hijita. Te hago el bizcochuelo y te lo llevo. Pequeñas cosas, pequeñas conexiones, pero en ese momento se sentían enormes. El día pasó lento. Limpié un poco, aunque ya había limpiado todo el viernes, antes de lo que creí sería mi último día. Miré televisión sin realmente verla, pero algo había cambiado. Había una inquietud en mi pecho, una pregunta que no podía sacudirme. ¿Y ahora qué? El pastor había dicho que volviera, que tenían reuniones el martes. Parte de mí quería ir, pero otra parte tenía miedo. Miedo de sentirme fuera de lugar. Miedo de no encajar. Miedo de que lo que había sentido el viernes hubiera sido solo emoción del momento y nada más. El domingo decidí quedarme en casa. No fui al asado de Romina, aunque le prometí que iría a la próxima. Necesitaba procesar todo, estar conmigo misma sin el ruido del mundo exterior. Pasé la tarde leyendo algunos versículos que había buscado en Google. No tenía Biblia, así que leía de sitios web. Encontré uno que decía, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34, 18. Lo leí varias veces, dejando que cada palabra se asentara. ¿Era posible que hubiera un Dios que realmente se acercara a los quebrantados? Toda mi vida había escuchado de un Dios lejano, un juez en el cielo que llevaba cuenta de todos tus errores. Pero esto era diferente. Esto hablaba de un Dios que buscaba precisamente a los que estaban rotos, como yo. El lunes volví al trabajo. Carolina me miró sorprendida cuando entré a la oficina en la avenida 18 de Julio. Valentina, qué bien te ves. ¿Hiciste algo diferente?, me preguntó. No había hecho nada diferente físicamente. Seguía teniendo ojeras y el mismo pelo sin vida, pero supongo que algo en mi expresión había cambiado. Solo descansé un poco, le dije, y ella sonrió satisfecha. Ese día trabajé mejor de lo que había trabajado en meses. No fue perfecto, pero pude concentrarme, pude crear, pude sentir algo parecido al interés por lo que estaba haciendo. Mis compañeros notaron el cambio. Rodrigo, el diseñador que trabajaba en el escritorio al lado del mío, me dijo, «Che, vale, hacía tiempo que no te veía tan metida en un proyecto». «Me alegro.
Sus palabras me hicieron sonreír. El martes por la tarde, después del trabajo, me encontré parada frente al espejo de mi baño tomando una decisión. Había pasado todo el día pensando si ir o no a la iglesia. Tal vez fue solo emocional, me decía. Tal vez me voy a sentir ridícula. Pero al final, algo más fuerte que mis dudas me empujó. Solo una vez más, me dije. Voy solo una vez más y veo qué pasa. Llegué al centro cristiano Vida Nueva a las 7:45. Esta vez fui sola, sin Martín, en un ómnibus que me dejó a 2 cuadras. El edificio blanco y azul me recibió con la misma luz cálida saliendo de sus ventanas. Respiré hondo y entré. Había menos gente que el viernes, tal vez unas 50 personas. Reconocí algunas caras del servicio anterior, incluyendo a la señora mayor que me había dado el pañuelo. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «¿Volviste, mi amor? ¡Qué alegría! Vení, séntate conmigo». Se llamaba Marta. Tenía 72 años y había estado en esa iglesia desde que se fundó hace 20 años. Me contó todo esto mientras esperábamos que empezara el servicio, hablando con la familiaridad de alguien que ya me consideraba parte de la familia. El servicio del martes era más íntimo que el del viernes. El pastor que dirigió no era el invitado de Buenos Aires, sino el pastor titular de la iglesia, un hombre de unos 60 años llamado Pastor Daniel Acosta. Tenía canas en el pelo, una sonrisa cálida y una forma de hablar pausada que transmitía paz. Su mensaje esa noche fue sobre el hijo pródigo, la historia del hijo que se fue de casa, desperdició todo, y cuando regresó arruinado, su padre lo recibió con los brazos abiertos. Muchos de ustedes se sienten como ese hijo, dijo el pastor Daniel. Sienten que se alejaron demasiado, que hicieron demasiadas cosas mal, que Dios no puede perdonarlos o recibirlos. Pero la verdad es que el Padre está esperando con los brazos abiertos. No importa qué tan lejos hayas ido, no importa qué tan roto estés, Él te recibe como eres. Lloré de nuevo. Parecía que cada vez que entraba a ese lugar, las lágrimas encontraban su camino hacia afuera, pero esta vez no me sentí avergonzada. Marta me apretó la mano y me pasó otro pañuelo, con florecitas bordadas en las esquinas. Después del servicio, cuando la gente empezaba a charlar y tomar café con galletitas que habían preparado en una mesita al costado, el pastor Daniel se acercó a mí. «Sos nueva por acá, ¿verdad? ¿Cómo te llamas?», me preguntó con genuino interés. «Valentina Morales», respondí. «Mucho gusto, Valentina. Yo soy Daniel. ¿Te gustó el servicio?», asentí. «Sí, mucho. Vine el viernes también, cuando vino el pastor Sergio». «Ah, qué bueno. ¿Y qué te trae por acá?». «Perdón si suena invasivo, pero me gusta conocer a las personas que llegan». Me quedé en silencio por un momento. No sabía cuánto contarle. No sabía si era apropiado hablar de todo lo que había pasado. Pero algo en su mirada me dio confianza. Estaba en un lugar muy oscuro. Empecé eligiendo mis palabras con cuidado. Muy oscuro. Y un vecino me invitó el viernes. Y algo pasó esa noche. No sé qué exactamente, pero algo cambió. El pastor Daniel asintió como si entendiera perfectamente sin necesidad de más explicaciones. Dios tiene formas misteriosas de traer a las personas justo cuando más lo necesitan. Me alegra mucho que estés acá. ¿Vivís cerca? En Pocitos, a unas 20 cuadras. Perfecto. Esperamos verte seguido entonces, y si en algún momento necesitas hablar, mi oficina está siempre abierta. Literalmente, la puerta de mi oficina en el primer piso casi nunca está cerrada, dijo con una sonrisa. Esa noche conocí a más personas. Una chica de mi edad llamada Sofía, que trabajaba como enfermera en el Hospital Maciel, y me contó que ella también había luchado con depresión años atrás. Un matrimonio joven, Pablo y Carla, que acababan de tener su primer bebé y estaban siempre cansados, pero increíblemente felices. Un muchacho de 20 y tantos años llamado Nicolás que tocaba la guitarra en el grupo de alabanza y me invitó a unirme a los ensayos, aunque le dije que no sabía cantar ni tocar nada. Todos me recibieron sin preguntas invasivas, sin juicios, solo con aceptación, y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo.
Volví a mi apartamento esa noche sintiendo algo que no había sentido en años: pertenencia. No estaba curada, no estaba bien en el sentido completo, pero ya no me sentía completamente sola, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Los siguientes jueves y domingos seguí yendo. Cada servicio era como construir una capa más de algo que no sabía que necesitaba. Empecé a llevar una libreta donde anotaba cosas que el pastor decía, versículos que me resonaban, pensamientos que tenía durante las prédicas. Mi libreta se fue llenando de palabras como esperanza, propósito, redención, gracia. Una noche, después de un servicio del jueves a finales de noviembre, el pastor Daniel me pidió que me quedara un momento. «Valentina, quiero regalarte algo», me dijo, y sacó de su oficina una Biblia nueva, de esas con tapa de cuero marrón y páginas finas como papel de seda, para que puedas leer en tu casa, en tus tiempos. La palabra de Dios es poderosa, y quiero que la tengas cerca. Tomé la Biblia con las manos temblorosas. Nadie me había regalado algo así nunca. «Gracias, pastor. No sé qué decir». «No tenés que decir nada. Solo léela. Empezá por el Evangelio de Juan. Es mi favorito. Y cualquier pregunta que tengas, aquí estoy». Esa noche llegué a casa y abrí la Biblia por primera vez. El olor a cuero nuevo y papel me recibió. Busqué Juan como me había dicho el pastor y empecé a leer el primer capítulo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Las palabras eran densas, difíciles de entender completamente, pero seguí leyendo. Llegué al versículo 5 y algo hizo clic. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Leí esa línea una y otra vez. Luz en las tinieblas. Eso era exactamente lo que había experimentado. Había estado en la oscuridad más profunda, lista para dejarme tragar completamente, pero una luz había entrado, pequeña al principio, apenas un destello, pero suficiente para ver que había algo más allá del abismo. Las semanas siguientes fueron un proceso extraño. Algunos días me despertaba sintiendo esa paz que había encontrado en la iglesia. Otros días la oscuridad intentaba regresar, susurrándome las mismas mentiras de antes, pero ahora tenía herramientas. Tenía números de teléfono de Marta, de Sofía, del pastor Daniel. Tenía versículos subrayados en mi nueva Biblia. Tenía un lugar donde ir 3 veces por semana, donde sabía que sería recibida. Un domingo de principios de diciembre, el pastor Daniel habló sobre el bautismo. Explicó que era un símbolo público de la decisión de seguir a Cristo, de dejar atrás la vida vieja y empezar una nueva. Es como declarar al mundo, la persona que era ya no existe, ahora soy nueva en Cristo. Algo en mi corazón se movió. Yo quería eso. Quería ese punto de partida oficial, ese momento de decir, aquí empieza todo diferente. Después del servicio, me acerqué al pastor. «Quiero bautizarme», le dije sin rodeos. Él sonrió ampliamente. «¿Estás segura? No hay apuro. Podés tomarte el tiempo que necesites para estar lista». «Estoy segura. He estado muerta por mucho tiempo. Quiero que esto sea como un renacimiento». El pastor Daniel me abrazó. «Entonces preparemos todo. Tenemos un bautismo programado para fin de mes, el 30 de diciembre. ¿Te parece bien?» «Perfecto», respondí. Las siguientes semanas fueron de preparación. El pastor Daniel me pidió que me reuniera con él un par de veces para hablar sobre lo que significaba el bautismo, sobre mi decisión de seguir a Cristo, sobre los pasos siguientes. En una de esas reuniones, finalmente le conté todo. Le conté sobre la depresión, sobre el plan, sobre las cartas que todavía estaban guardadas en el cajón de mi mesa de noche, sobre cómo había estado a horas de quitarme la vida cuando Martín me invitó a la iglesia. El pastor Daniel escuchó en silencio, sin interrumpir, con lágrimas en los ojos. Cuando terminé, solo dijo, «Valentina, el enemigo quería destruirte, pero Dios tenía otros planes, y mira dónde estás ahora, no solo viva,
sino preparándote para declarar públicamente que elegís la vida. Eso es un testimonio poderoso. También empecé terapia de verdad. Sofía, la enfermera que había conocido en la iglesia, me recomendó a una psicóloga cristiana llamada doctora Beatriz Laguna, que tenía su consultorio en el barrio de Punta Gorda, en una casona antigua reciclada en consultorios médicos sobre la calle Francisco Vidal. Fue difícil esa primera sesión volver a contar mi historia, admitir en voz alta todo lo que había sentido. Pero la doctora Laguna fue paciente y sabia. Well, la fe y la salud mental no son opuestos. Valentina, me dijo, Dios puede obrar milagros, pero también nos dio recursos terrenales como la terapia y, si es necesario, la medicación. Vamos a trabajar juntas. Empecé a tomar antidepresivos. No fue mágico ni instantáneo. Los primeros días me sentí peor, con náuseas y más cansancio. Pero la doctora me había advertido que eso podía pasar. Dale tiempo, me dijo, y lo hice. Después de 3 semanas, empecé a notar pequeños cambios. Despertarme era un poco menos difícil. Las duchas no se sentían como subir una montaña. Podía concentrarme en el trabajo sin que mi mente se fuera constantemente a lugares oscuros. Le conté a mi familia lo que había pasado. No todo, pero lo suficiente. Una tarde fui a la casa de mis padres en Carrasco y, sentados en el comedor donde había comido tantas veces, les dije, «Mamá, papá, estuve pasando por algo muy difícil, estuve muy deprimida, pero estoy buscando ayuda y estoy mejor». Mi mamá lloró. Mi papá, que nunca era de muchas palabras, me abrazó fuerte y solo dijo, «Te queremos, hija. Siempre te vamos a querer». Lucía vino a mi apartamento esa misma noche. Le mostré mi Biblia, le conté sobre la iglesia, sobre las personas que había conocido. «Vale, estoy orgullosa de vos», me dijo. «No sabía que estabas tan mal, pero me alegra que estés haciendo algo al respecto. Y si esto te ayuda, si esta gente te ayuda, entonces los apoyo 100%. El 30 de diciembre llegó más rápido de lo que esperaba. La iglesia había organizado el bautismo en la playa de Pocitos, cerca del muelle. Al atardecer, había como 40 personas de la congregación que vinieron a apoyar. Éramos 3 los que nos íbamos a bautizar. Yo, un adolescente de 16 años llamado Matías, y una señora de 50 años llamada Graciela. El sol estaba bajando, pintando el cielo de naranjas y rosas. El agua estaba fría, pero soportable. El pastor Daniel nos llamó uno por uno. Cuando me tocó a mí, caminé hacia él con el corazón latiendo fuerte. Llevaba una remera blanca larga y unos shorts, y me había recogido el pelo en una cola de caballo. «Valentina Morales», dijo el pastor en voz alta para que todos escucharan, «¿aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Reconoces que Él murió por tus pecados y resucitó para darte vida nueva?» «Sí, acepto», respondí con voz firme, más firme de lo que me sentía por dentro. «Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo». Me sumergió en el agua. Por un segundo, todo fue silencio y frío, y cuando salí, escuché los aplausos y los gritos de alegría de las personas en la orilla. Lloré bajo el agua salada que todavía corría por mi cara. Pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Salí del agua sintiendo que realmente algo había cambiado. La Valentina que había planeado terminar con su vida en noviembre se había quedado bajo esas olas. La que salió era alguien nuevo. Esa noche, después del bautismo, hubo una pequeña celebración en la iglesia con comida y música. Todos me felicitaron, me abrazaron, compartieron sus propias historias de cómo habían llegado a Cristo. Me di cuenta de que cada persona ahí tenía una historia, una batalla, un momento de quiebre, y todos habían encontrado lo mismo que yo estaba empezando a encontrar: esperanza. Martín, mi vecino que me había invitado aquella noche crucial, se acercó a mí con los ojos llorosos. «Valentina, no sabes lo feliz que me hace esto. Cuando te invité ese viernes, solo sentí que debía hacerlo. No sabía por qué, pero sentí que era importante. Ahora entiendo, Dar». Lo abracé fuerte. «Gracias, Martín. Literalmente me salvaste la vida». «No fui yo», dijo él con humildad. «Fue Dios. Yo solo fui el mensajero».
Esa noche, mientras volvía a mi apartamento, caminé por la Rambla mirando las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura del Río de la Plata. Pensé en todo el camino recorrido en solo mes y medio, desde la noche que había planeado como mi última, hasta esta noche donde había declarado públicamente que elegía vivir. No era el final de mi historia. De hecho, sentía que apenas estaba empezando, pero por primera vez en años tenía ganas de ver qué venía después. Por primera vez, el futuro no me aterraba. Y por primera vez, sentía que mi vida tenía un propósito, aunque todavía no supiera exactamente cuál era. Esa noche, antes de dormir, abrí mi Biblia en una página al azar y mis ojos cayeron en un versículo de Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Sonreí, cerré el libro y me dormí con paz. Enero del 2024 llegó con el calor típico del verano uruguayo y con una Valentina que todavía estaba aprendiendo a caminar en esta nueva vida. El bautismo había sido hermoso, simbólico, poderoso, pero la realidad era que cuando me despertaba cada mañana, todavía tenía que enfrentar mi cerebro y sus viejos patrones. La diferencia era que ahora no estaba sola en esa pelea. Los primeros días del año fueron extraños. Mis amigas de antes, las que no sabían nada de lo que había pasado, me invitaron a la playa en la Floresta para pasar el día. Fui, intenté disfrutar, pero me sentía dividida entre dos mundos. Ellas hablaban de sus vacaciones, de chicos, de fiestas, y yo solo podía pensar en cómo hacía apenas mes y medio había estado a punto de no estar ahí. Trataba de reír en los momentos apropiados, de participar en las conversaciones, pero me sentía como una actriz representando un papel que ya no me quedaba bien. Romina, una de mis amigas más cercanas desde la secundaria, me notó distante. Estábamos sentadas en la arena, con el sol pegando fuerte, cuando me preguntó, «Vale, ¿qué te pasa? Estás rara, y no me vengas con que estás bien porque te conozco desde los 15 años». Respiré hondo. No podía contarle todo. No ahí, no en ese momento, pero le dije, «Estuve pasando por un momento difícil, Romy, muy difícil, pero estoy saliendo adelante. Te cuento con más calma otro día. ¿Dale?» Ella me miró con preocupación y me abrazó. «Cuando quieras hablar, acá estoy. Siempre». Fue un pequeño recordatorio de que no todas mis relaciones anteriores estaban rotas, solo necesitaban honestidad. Las reuniones en la iglesia se convirtieron en mi ancla. Martes, jueves y domingo. Ahí estaba yo, sentada en las mismas sillas de plástico blancas, cantando canciones que cada vez me sabía mejor, escuchando mensajes que parecían diseñados específicamente para lo que estaba viviendo. El pastor Daniel empezó una serie de prédicas en enero sobre cómo vivir en libertad, y cada mensaje era como si estuviera leyendo mi mente. Un martes por la noche, después del servicio, Sofía me invitó a su casa en el barrio de La Blanqueada para tomar unos mates. Vivía en un apartamento pequeño en la calle Garibaldi, lleno de plantas y con una vista al Parque de la Energía. Mientras cebaba mate tras mate, me contó su historia completa. «Yo intenté suicidarme hace 5 años», me dijo sin rodeos, mirándome directamente a los ojos. Tenía 23 años, estaba en la facultad de enfermería, y todo me parecía demasiado. Tomé pastillas, muchas pastillas. Mi compañera de apartamento me encontró a tiempo y me llevó al hospital. Estuve 3 días en terapia intensiva. Cuando desperté, lo único que sentí fue enojo porque había fallado, hasta en eso. Me quedé en silencio, sosteniendo el mate en mis manos, sintiendo el calor a través del metal. «¿Qué cambió?», le pregunté finalmente. Sofía sonrió con tristeza. Mi hermano, él venía a visitarme al hospital todos los días, lloraba, me decía que me amaba, que no se imaginaba la vida sin mí, y un día trajo a su pastor. Yo estaba enojada, no quería hablar con nadie de religión, pero el pastor no me predicó, solo se sentó y me dijo, «Dios te ama exactamente como estás, con tus errores, con tu dolor,
con tu confusión y tiene un plan para vos. Esas palabras se quedaron conmigo. Me tomó tiempo, terapia, medicación, mucho trabajo interno, pero eventualmente empecé a creerle. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora trabajo en el Hospital Maciel, ayudo en la iglesia con el ministerio de jóvenes y cada día le doy gracias a Dios porque estoy viva. No todos los días son fáciles, Valentina. Hay días en que la depresión todavía susurra, pero ahora sé cómo pelear. Y vos también lo vas a aprender. Esas conversaciones se volvieron vitales para mí. Sofía se convirtió en algo así como mi mentora espiritual. Me llamaba durante la semana para ver cómo estaba. Me mandaba versículos por WhatsApp cuando sabía que estaba teniendo un día difícil. Me invitaba a hacer cosas simples como caminar por la Rambla o ir al cine. Su amistad era un regalo que no sabía que necesitaba, pero no todo era lineal. Hubo recaídas. La primera fue a mediados de enero, un sábado por la noche. Estaba sola en mi apartamento. Hacía calor, y de repente todo el peso regresó. Los pensamientos oscuros volvieron como una ola. Nada ha cambiado realmente. Seguí siendo la misma fracasada. Esto de la iglesia es solo una distracción temporal. Me senté en el piso de mi sala, abrazando mis rodillas, sintiendo que me ahogaba. Agarré mi celular con manos temblorosas y le escribí a Sofía: «No estoy bien». Los pensamientos volvieron. Ella me llamó inmediatamente. «Escúchame, Valentina. Lo que estás sintiendo es real, pero no es la verdad. La verdad es que sos amada, que tenés propósito, que Dios no te trajo hasta acá para dejarte caer. ¿Querés que vaya para allá? No, no hace falta». Le dije entre sollozos. Solo necesitaba escuchar tu voz. Hablamos durante 1 hora. No resolvió mágicamente todo, pero me sacó del borde. Esa noche, después de colgar con Sofía, abrí mi Biblia. No sabía qué buscar, pero recordé que el pastor Daniel había dicho que el Salmo 23 era bueno para momentos de ansiedad. Lo busqué y leí: «El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas». Leí el Salmo completo 3 veces, en voz alta, dejando que cada palabra empujara la oscuridad un poco más lejos. También saqué del cajón las cartas que había escrito en noviembre. Las leí por primera vez desde esa noche. Fueron dolorosas de leer, ver mi letra desesperada, mis palabras de despedida. Pero esta vez, en lugar de guardarlas de nuevo, tomé una decisión. Fui a la cocina, las puse en el fregadero y las quemé con un encendedor. Vi cómo el papel se ennegrecía y se retorcía, cómo mis palabras de muerte se convertían en ceniza. «Esa Valentina ya no existe», dije en voz alta mientras las llamas consumían el último pedazo. «Yo soy nueva». Las sesiones con la doctora Laguna también fueron cruciales en esos primeros meses. Íbamos cada semana, a veces 2 veces si había tenido una crisis. Ella me enseñó técnicas de respiración para cuando la ansiedad atacaba. Me ayudó a identificar los disparadores que podían llevarme a lugares oscuros y trabajó conmigo en reconstruir mi autoestima que había estado en el suelo por tanto tiempo. «Valentina, tu cerebro aprendió durante años a pensar de cierta manera», me explicó en una sesión de finales de enero. «No podemos esperar que cambie de la noche a la mañana. Pero cada vez que eliges un pensamiento diferente, cada vez que reemplazas una mentira con una verdad, estás creando nuevos caminos neurológicos. Es como tallar un nuevo sendero en un bosque. Al principio es difícil, pero con el tiempo se vuelve más fácil». Esa imagen me ayudó mucho. No estaba fallando cuando tenía un día malo. Simplemente estaba en proceso de tallar un nuevo camino. En febrero empecé a involucrarme más en la iglesia. El pastor Daniel me invitó a unirme al equipo de bienvenida, las personas que reciben a los nuevos visitantes y los hacen sentir cómodos. «Vos sabés lo que se siente ser nueva y estar perdida», me dijo. «Eso te hace perfecta para este ministerio». Tenía razón. Cada vez que veía a alguien entrar tímidamente, buscando dónde sentarse, me veía a mí misma hace meses atrás. Me acercaba, sonreía,
Le ofrecía sentarse conmigo. Muchas veces esas personas volvían y me decían que mi amabilidad había hecho la diferencia. Conocí a un chico en una de esas noches. Se llamaba Ezequiel. Tenía 29 años. Era programador y había llegado a la iglesia buscando algo que no sabía definir. Estaba sentado solo en la última fila cuando me acerqué. ¿Primera vez?, le pregunté. Él asintió nerviosamente. Vení, sentate más adelante conmigo. Acá atrás no se escucha bien, le dije con una sonrisa. Ezequiel terminó convirtiéndose en un buen amigo. Semanas después me confesó que esa noche había ido a la iglesia como último recurso antes de hacer algo drástico, y que mi simple gesto de invitarlo a sentarse le había mostrado que tal vez había esperanza. No podés saber el impacto que tuviste en mí, me dijo un día, mientras tomábamos café en un café de la ciudad vieja llamado Brasilero, en la calle Ituzaingó. Yo venía convencido de que a nadie le importaba si existía o no. Y vos, una completa extraña, te tomaste el tiempo de hacerme sentir bienvenido. ¿Eso cambió algo en mí? Sus palabras me hicieron llorar. Me di cuenta de que mi dolor, mi lucha, mi historia, no habían sido en vano. Podían servir para ayudar a otros. El trabajo también mejoró notablemente. Carolina notó el cambio y me dio más responsabilidades. Me asignó un proyecto importante: rediseñar la imagen completa de una empresa de tecnología que acababa de abrir oficinas en el World Trade Center de Montevideo. Era el tipo de proyecto que antes me hubiera paralizado de ansiedad, pero ahora lo enfrenté con una confianza que no sabía que tenía. Lo puedo hacer. Dios me dio estos talentos por una razón. Me repetía cada vez que dudaba. El proyecto fue un éxito. El cliente quedó tan impresionado que pidió específicamente que yo liderara todos sus futuros trabajos de diseño. Carolina me llamó a su oficina un viernes de marzo. Valentina, no sé qué te pasó en estos últimos meses, pero sos una persona diferente. Tu trabajo siempre fue bueno, pero ahora tiene vida. Quiero ofrecerte un ascenso a diseñadora senior con un aumento de salario del 30%. Me quedé sin palabras. ¿En serio?, fue lo único que pude decir. Carolina rió. Muy en serio. Te lo mereces. Salí de esa reunión y lo primero que hice fue llamar a Sofía. No lo vas a creer, le dije emocionada. Cuando le conté, ella gritó de alegría al teléfono. Lo sabía. Sabía que Dios tenía cosas grandes para vos. Esto es solo el principio, ¿vale? También le conté al pastor Daniel después del servicio del domingo. Él me abrazó y me dijo: ¿ves cómo Dios restaura? No solo te salvó la vida, te está devolviendo las áreas que el enemigo intentó destruir. Esto es un testimonio vivo de su poder. Pero no todo era trabajo y éxitos. Mi relación con mi familia también estaba sanando, aunque lentamente. Decidí contarle a mi mamá y a mi papá un poco más sobre lo que había pasado. Los invité a mi apartamento una tarde de domingo y, sentados en mi pequeña sala, les dije la verdad. Mamá, papá, en noviembre yo estaba planeando quitarme la vida. Empecé y vi cómo sus rostros se descomponían. Tenía todo planeado, las cartas escritas, el día elegido. Pero algo pasó. Alguien me invitó a una iglesia y ahí encontré a Jesús, y eso me salvó, literalmente me salvó. Mi mamá lloró desconsoladamente. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi que estabas tan mal?, repetía entre sollozos. Mi papá, siempre el más callado, solo me abrazó fuerte y dijo: gracias a Dios que estás acá. Gracias a Dios. Lucía, que también estaba presente, me apretó la mano. ¿Vale? ¿Sos muy valiente por contarnos esto? Les hablé sobre la iglesia, sobre las personas que había conocido, sobre la terapia, sobre los cambios que estaba experimentando. No estoy pidiendo que entiendan todo, les dije. Y solo necesito que sepan que estoy en un buen lugar ahora, rodeada de gente que me cuida, trabajando en sanarme, y que los amo. Mi mamá me hizo prometer que si alguna vez volvía a sentirme así, les diría inmediatamente. Lo prometí. Después de esa conversación, mi relación con ellos cambió. Se volvió más profunda, más honesta. Mi mamá empezó a llamarme más seguido. No para controlarme, sino genuinamente para saber cómo estaba.
Mi papá, a su manera tosca, me mandaba mensajes de texto con versículos de la Biblia que buscaba en Google. Lucía vino un par de veces conmigo a la iglesia, más por curiosidad que por convicción, pero le gustó el ambiente. Entiendo por qué te gusta, me dijo. La gente acá es muy genuina. En marzo el pastor Daniel me propuso algo que me asustó y emocionó al mismo tiempo. Valentina, siento que Dios quiere que compartas tu testimonio con la iglesia. No ahora. Tómate tu tiempo. Pero creo que tu historia puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo que vos pasaste. Mi primera reacción fue pánico. ¿Pararme al frente y contar todo? No sé si pueda. Pensalo, me dijo. Ora al respecto, y cuando estés lista, si estás lista, avísame. Oré sobre eso durante semanas. Le pedí a Dios que me diera claridad. Una noche, mientras leía mi Biblia, llegué a un versículo en 2 Corintios 1:4 que decía: Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahí estaba mi respuesta. Dios me había consolado en mi tribulación más oscura, y ahora me estaba llamando a usar esa experiencia para consolar a otros. Le dije al pastor Daniel que sí. Programamos mi testimonio para un domingo de abril. Las semanas previas practiqué lo que iba a decir. Escribí notas. Lloré muchas veces ensayando sola en mi apartamento. Sofía me ayudó a estructurar el testimonio. No tenés que contar cada detalle, me aconsejó. Contá lo suficiente para que la gente entienda la oscuridad en la que estabas, pero enfócate en la luz que encontraste. Enfócate en Jesús. La noche antes de dar mi testimonio, casi no dormí. Los nervios me comían viva. ¿Y si me pongo a llorar y no puedo terminar? ¿Y si alguien me juzga? ¿Y si mi historia no ayuda a nadie? Le escribí a Sofía a las 3 de la mañana. Ella me respondió con un audio. Vale, respira. Dios ya usó tu historia para salvarte a vos y para ayudar a Ezequiel y a otras personas que ni siquiera sabes. Va a usar tu testimonio mañana para llegar a quien necesite escucharlo. Solo sé honesta, sé vos misma y deja que Dios haga el resto. El domingo llegó, me levanté temprano, me arreglé con cuidado, elegí un vestido simple color azul marino que me hacía sentir cómoda. Llegué a la iglesia 1 hora antes del servicio. El pastor Daniel me vio y me dio un abrazo. ¿Cómo estás? Aterrada, admití. Él sonrió. Normal. Pero Dios está con vos. Solo habla desde el corazón. El servicio comenzó normalmente. Cantos, ofrendas, anuncios. Y entonces el pastor Daniel dijo: Hoy tenemos un testimonio muy especial de una de nuestras hermanas, Valentina Morales. Ella va a compartir cómo Dios la salvó de la oscuridad más profunda. Démosle la bienvenida. Los aplausos llenaron el lugar, mientras yo caminaba hacia el frente con las piernas temblando. Me paré frente al micrófono, miré al mar de rostros y respiré hondo. Moscas, mi nombre es Valentina Morales. Empecé con voz temblorosa, y hace 5 meses yo quería morir. Las palabras salieron de mi boca como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Parada frente a esas 150 personas en el Centro Cristiano Vida Nueva, con las luces del escenario apuntándome y el micrófono amplificando cada temblor en mi voz, conté mi historia. Les hablé de la depresión que me había consumido en silencio, de las noches en que rogaba no despertar, del plan meticuloso que había trazado para terminar con mi vida, de las cartas de despedida que había escrito con lágrimas cayendo sobre el papel. El 17 de noviembre del 2023 iba a ser mi último día en esta tierra, dije, y escuché algunos suspiros en la audiencia. Tenía todo planeado, la hora, el lugar, las palabras finales, pero Dios tenía otros planes. Un vecino, Martín, que está aquí hoy, señalé hacia donde él estaba sentado con los ojos llenos de lágrimas, me invitó a un servicio en esta iglesia. No sé por qué acepté. No tenía sentido ir a una iglesia cuando estaba planeando morir horas después, pero vine. Y esa noche, cuando el pastor Sergio habló sobre Jesús cargando también nuestro dolor, algo se rompió dentro de mí. Por primera vez en años, sentí que tal vez, solo tal vez, había una razón para seguir respirando. Mi voz... It hurt good.
can save him. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long. Se quebró varias veces mientras contaba los meses siguientes. Les hablé del bautismo en la playa de Positos, de las sesiones de terapia con la doctora Laguna, de los días malos en los que la oscuridad intentaba regresar, de Sofía y su amistad salvadora, de cómo poco a poco había aprendido a pelear por mi vida en lugar de contra ella. No les voy a mentir diciéndoles que todo fue fácil o mágico después de aceptar a Cristo. Les dije, todavía tomo medicación para la depresión, todavía hay días difíciles, pero la diferencia es que ahora no estoy sola en esa batalla. Tengo a Jesús, tengo a esta comunidad, tengo esperanza, y eso cambia todo. Cerré mi testimonio con las palabras que había ensayado toda la semana. Si hoy estás aquí y sentís ese peso que yo sentía, si pensás que no hay salida, si crees que el mundo estaría mejor sin vos, quiero que sepas algo. Jesús murió también por tu dolor, no solo por tus pecados, sino por tu sufrimiento, por tu desesperanza, por todo lo que te hace sentir que no podés seguir. Él te ve, te ama y tiene un propósito para tu vida. Yo soy la prueba viviente de eso. Hace 5 meses debería estar muerta, pero estoy aquí, viva, completa, con un futuro por delante. Y vos también podés estarlo. Dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad a la vida. No te vas a arrepentir. Cuando terminé, hubo un silencio de segundos que se sintió eterno. Y entonces los aplausos. Pero no aplausos corteses, sino aplausos mezclados con llanto, con personas poniéndose de pie, con rostros que reflejaban emoción pura. Vi a Marta, la señora mayor que me había dado pañuelos aquella primera noche, llorando abiertamente. Vi a Sofía sonriéndome con orgullo. Vi al pastor Daniel limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Pero lo que más me impactó fue ver a 3 personas que no conocía caminando hacia el frente durante el llamado al altar que hizo el pastor después de mi testimonio. Una chica joven, tal vez de 20 años, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Un hombre de mediana edad que temblaba visiblemente. Una señora mayor que se aferraba a su cartera como si fuera un salvavidas. Los 3 aceptaron a Cristo esa noche.
Los tres me abrazaron después del servicio, agradeciéndome entre sollozos por haber tenido el valor de contar mi historia. Yo estaba planeando lo mismo, me susurró la chica joven al oído mientras me abrazaba. Tengo las pastillas en mi casa, pero después de escucharte, sé que no puedo hacerlo. Sé que hay esperanza. Me aferré a ella con fuerza, llorando junto con ella, sabiendo exactamente lo que estaba sintiendo. Hay esperanza, que le repetí. Te lo prometo. Hay esperanza. Esa noche cambió algo en mí de forma permanente. Me di cuenta de que mi dolor, todo ese sufrimiento que había parecido tan inútil y sin sentido, tenía un propósito. Podía usarlo para ayudar a otros. Dios podía tomar lo peor de mi vida y convertirlo en algo hermoso, en algo redentor, como dice Romanos 8:28, que había subrayado en mi Biblia semanas atrás. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman. Las semanas siguientes fueron increíbles. Personas que nunca me habían hablado se me acercaban después de los servicios para contarme sus propias luchas con la depresión, con la ansiedad, con pensamientos suicidas. Algunos solo querían que supiera que no estaban solos. Otros me pedían consejos, números de terapeutas, recomendaciones de libros. Me convertí, sin haberlo planeado, en una especie de punto de referencia para personas que estaban luchando con su salud mental. El pastor Daniel me propuso formar un grupo de apoyo en la iglesia específicamente para personas con depresión y ansiedad. Hay una necesidad real, me dijo en su oficina del primer piso una tarde de mayo. Pues vos tenés la experiencia y la empatía necesarias para liderarlo. Obviamente no serías una terapeuta profesional, pero podrías crear un espacio seguro donde las personas puedan hablar abiertamente sin miedo al juicio. La idea me asustaba y me emocionaba a partes iguales. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si digo algo mal? ¿Y empeoro las cosas? Expresé mis miedos. ¿Por eso vas a tener entrenamiento?, respondió el pastor. Te voy a conectar con otros líderes de grupos de apoyo en otras iglesias. Vas a aprender. Y Sofía ya me dijo que estaría encantada de coliderar con vos. Acepté. En junio lanzamos el grupo de apoyo, lo llamamos Esperanza Viva, y nos reuníamos todos los miércoles a las 7 de la noche en un salón pequeño del segundo piso de la iglesia. Esperaba que vinieran 5 o 6 personas como mucho. La primera noche aparecieron 18. Algunos eran de la congregación, otros habían escuchado de boca en boca, otros habían visto el anuncio que habíamos puesto en redes sociales de la iglesia. Esa primera reunión fue intensa. Cada persona compartió brevemente por qué estaba ahí, y las historias eran devastadoramente similares a la mía. Depresión que arrastraban por años, intentos de suicidio previos, familias que no entendían, trabajos que sufrían, vidas que se desmoronaban en silencio. Pero también había algo más, un deseo desesperado de cambio, de sanidad, de esperanza. Establecimos reglas claras desde el principio. Todo lo que se compartía en el grupo quedaba en el grupo. Nada de juicios, nada de soluciones rápidas o frases hechas tipo «solo ora más» o «ten más fe». Podíamos ser honestos sobre nuestras luchas sin sentir que estábamos fallando como cristianos. Y si alguien estaba en crisis inmediata, teníamos protocolos, números de líneas de prevención del suicidio, contactos de emergencia, un sistema de compañeros donde cada persona tenía a alguien a quien llamar. El grupo se convirtió en algo hermoso. Ver a personas que llegaban la primera noche completamente destruidas y verlas semanas o meses después con un poco más de luz en los ojos, con sonrisas más genuinas, con testimonios de pequeñas victorias, era increíble. No todos sanaban al mismo ritmo. Algunos tuvieron recaídas. Hubo noches muy duras donde algún miembro del grupo estaba al borde y teníamos que rodearlos literalmente, orar por ellos, asegurarnos de que no estuvieran solos esa noche. Pero nadie se rindió. Nadie abandonó. Y eso en sí mismo era un milagro. Una de las personas que más me impactó fue un hombre llamado Fernando. Tenía 42 años. Era contador. Estaba casado y tenía 3 hijos. Desde afuera,
Su vida parecía perfecta, pero por dentro estaba destruido. Había estado luchando con depresión severa por una década. Había hecho 2 intentos de suicidio que su familia desconocía, y estaba a punto de hacer un tercero, cuando escuchó mi testimonio en un audio que alguien había grabado y compartido en un grupo de WhatsApp. Valentina, vos me salvaste la vida sin saberlo, me dijo una noche después de una reunión del grupo. Yo había decidido que ese domingo iba a ser mi último día. Tenía todo listo. Pero el sábado en la noche, un amigo me mandó el audio de tu testimonio. Lo escuché y fue como si estuvieras hablándome directamente a mí. Decidí darme una semana más, venir a este grupo, ver qué pasaba. Y acá estoy, 2 meses después, en terapia, con medicación, peleando por mi vida por primera vez en años. Y todo empezó con tu valentía de contar tu historia. Escuchar esas palabras me hizo llorar. Fernando ahora no solo era parte del grupo, se había convertido en uno de los miembros más activos, siempre apoyando a otros, siempre disponible cuando alguien necesitaba hablar. Su transformación era evidente. Su esposa vino una noche a agradecerme personalmente. No sé qué pasa en este grupo, me dijo con lágrimas, pero recuperé a mi esposo. Hacía años que no lo veía sonreír así. Gracias por crear este espacio. Mi trabajo también siguió floreciendo. El ascenso que me había dado Carolina abrió puertas que nunca imaginé. Empecé a trabajar con clientes internacionales, empresas de Argentina y Brasil que querían diseños frescos y creativos. Mi portafolio creció exponencialmente. Pero lo más importante es que mi trabajo dejó de ser solo un medio para pagar cuentas. Se convirtió en otra forma de expresar los dones que Dios me había dado. Cada diseño que creaba lo hacía con excelencia, no para impresionar a los clientes, sino como una ofrenda a Dios. En agosto, una ONG que trabajaba en prevención del suicidio me contactó. Habían escuchado sobre mi testimonio y sobre el grupo de apoyo, y querían que fuera vocera de su campaña de concientización sobre salud mental. Necesitamos rostros reales, historias reales, me dijo la directora de la ONG, una mujer llamada Patricia Suárez, en una reunión en su oficina del barrio de Tres Cruces. Tu historia tiene el poder de cambiar y salvar vidas. ¿Estarías dispuesta a ser parte de esto? Acepté sin dudarlo. Durante septiembre, que es el mes de prevención del suicidio, mi rostro apareció en carteles por toda la ciudad, en paradas de buses, en redes sociales, con la frase «Yo elegí vivir, vos también podés hacerlo». Grabamos un video de 3 minutos donde contaba una versión resumida de mi historia, con información sobre recursos de ayuda al final. Ese video se volvió viral, llegando a más de 500,000 de reproducciones en las primeras 2 semanas. Los mensajes empezaron a llegar de todas partes. Personas de todo Uruguay, de Argentina, de otros países de América Latina, escribiéndome por Instagram y Facebook para agradecerme, para contarme sus historias, para pedirme consejo. No podía responder a todos, pero intentaba responder a los que parecían estar en crisis inmediata. Pasaba horas cada noche escribiendo mensajes, conectando personas con recursos, simplemente siendo esa voz que me decía, no estás solo, hay esperanza. Una noche de octubre, recibí un mensaje que me destruyó en el buen sentido. Era de una chica de 17 años de la ciudad de Salto, que me escribió, Valentina, anoche iba a tomar todas las pastillas que había juntado. Tenía el frasco en la mano, pero antes de hacerlo, abrí Instagram una última vez y vi tu video. Lloré durante 1 hora viendo tu testimonio una y otra vez. Y decidí que si vos pudiste salir de eso, tal vez yo también pueda. Esta mañana le conté todo a mi mamá. Mañana tengo cita con un psicólogo. Gracias por salvarme la vida sin saberlo. Lloré leyendo ese mensaje. Le respondí inmediatamente. La animé en su decisión. Le di palabras de aliento. Y me quedé pensando en el efecto dominó de la obediencia. Yo había obedecido cuando Dios me pidió que compartiera mi testimonio, aunque me aterraba. Esa obediencia había salvado vidas, vidas que yo ni siquiera conocía, en ciudades que nunca había visitado.
Era abrumador y hermoso a la vez. Mi relación con mi familia también alcanzó un nivel de sanidad que nunca había tenido. Mi mamá empezó a venir ocasionalmente a la iglesia. No se convirtió, ni se bautizó, pero le gustaba el ambiente. «Entiendo por qué esta gente es tan importante para vos», me dijo una vez. Mi papá, aunque nunca pisó la iglesia, empezó a leer su propia Biblia, que había encontrado guardada de su juventud. Una noche, me llamó solo para leerme un salmo que le había gustado. Ese gesto simple me llenó el corazón. Lucía se involucró más. Empezó a venir regularmente. Se hizo amiga de Sofía y de otras chicas de la iglesia, y eventualmente también aceptó a Cristo. Su bautismo en diciembre del 2024, exactamente un año después del mío, fue uno de los días más felices de mi vida. Ver a mi hermana menor salir de esas aguas con una sonrisa radiante, saber que ella también había encontrado esa esperanza, era un regalo que nunca pensé que recibiría. En noviembre del 2024, se cumplió un año de aquella noche que cambió todo. El 17 de noviembre, fecha que había marcado como mi fin, se convirtió en mi celebración anual de vida. La iglesia organizó un servicio especial de agradecimiento, donde volví a contar mi testimonio, esta vez con la perspectiva de un año completo de transformación. Mostré fotos del antes y el después, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Hablé sobre cada hito: el bautismo, el primer testimonio público, el grupo de apoyo, la campaña de prevención, las vidas tocadas. Hace un año, yo era una mujer sin esperanza que había planeado meticulosamente su propia muerte. Dije esa noche ante una iglesia ahora llena con más de 200 personas, muchas de ellas nuevas que habían llegado precisamente por mi testimonio. Hoy soy una mujer que ama su vida, que se despierta agradecida por cada día, que tiene un propósito claro. ¿La diferencia? Jesús. Él tomó mis pedazos rotos y creó algo hermoso. Él tomó mi historia de dolor y la convirtió en una historia de redención. Y si lo hizo por mí, ¿lo puede hacer por cualquiera? El pastor Daniel me sorprendió esa noche con algo especial. Me llamó al frente y me entregó un certificado de reconocimiento por mi servicio en la iglesia, específicamente por el grupo Esperanza Viva, que ya había ayudado a más de 40 personas en sus primeros 6 meses de existencia. Valentina, ¿sos un ejemplo vivo de lo que significa ser transformado por Cristo?, dijo con emoción. No solo recibiste tu sanidad con gratitud, la multiplicaste bendiciendo a otros. Ese es el corazón del Evangelio. Gracias por tu obediencia y tu valentía. Pero quizás el momento más significativo de ese año no fue un evento grande o un reconocimiento público. Fue una tarde de diciembre, un sábado cualquiera, cuando estaba caminando por la Rambla de Pocitos, el mismo lugar donde había caminado tantas veces en mi oscuridad. Me senté en uno de los bancos de piedra mirando el río, sintiendo la brisa, y simplemente le agradecí a Dios por mi vida. Gracias por no dejarme ir. Oré en voz baja. Gracias por enviar a Martín esa noche. Gracias por cada persona que pusiste en mi camino. Gracias por mostrarme que mi vida tiene valor, que tiene propósito. No sé qué viene después, pero confío en vos. Confío en que seguirás usando mi historia para tu gloria. Mientras estaba sentada ahí, una chica joven se me acercó tímidamente. «Disculpa, ¿sos Valentina Morales?», me preguntó. Asentí. «Sí, soy yo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo vi tu video hace 2 meses. Estaba en un lugar muy oscuro. Tu historia me dio esperanza. Empecé terapia. Empecé a buscar ayuda. Quería agradecerte en persona si alguna vez te veía, y acá estás». La abracé sin decir palabra. Nos quedamos ahí, 2 desconocidas conectadas por el dolor y la esperanza, llorando juntas mientras el sol se ponía sobre el río. Hoy, mientras escribo esto en octubre del 2025, casi 2 años después de aquella noche, que debió ser mi última, puedo decir con total certeza que elegir vivir fue la mejor decisión que jamás tomé. O mejor dicho, que Dios tomó por mí cuando yo ya no tenía fuerzas para tomarla.
Mi vida ahora está llena de propósito. El grupo Esperanza Viva sigue creciendo. Ahora nos reunimos 2 veces por semana porque la demanda es alta. Estoy estudiando para certificarme como consejera de apoyo emocional, complementando mi trabajo de diseño con esta nueva pasión de ayudar a otros. Sigo en terapia porque entiendo que la salud mental es un viaje continuo, no un destino. Sigo tomando mi medicación sin vergüenza, porque entiendo que cuidar mi química cerebral es tan importante como cuidar mi vida espiritual. Mis relaciones son más profundas y genuinas que nunca. Sofía sigue siendo mi mejor amiga y mentora. Martín, mi vecino que me invitó aquella noche crucial, se convirtió en una figura paterna espiritual para mí. El pastor Daniel me sigue discipulando, enseñándome, desafiándome a crecer. Mi familia, aunque imperfecta, está más unida que nunca. Y he construido una familia espiritual en la iglesia que me apoya incondicionalmente. ¿Tengo días malos todavía? Sí. ¿Hay momentos en que la tristeza trata de arrastrarme hacia abajo? Por supuesto. Pero la diferencia es abismal. Ahora tengo herramientas, tengo comunidad, tengo esperanza. Ahora sé que los días malos son solo eso. Días, no mi realidad permanente. Ahora entiendo que mi valor no está en cómo me siento, sino en quién soy en Cristo. Si estás leyendo esto y te identificas con la Valentina de noviembre del 2023, quiero que sepas algo. No estás solo. Tu dolor es real y válido. Tu lucha es difícil y agotadora, pero no es el final de tu historia. Hay esperanza. Hay vida después de la oscuridad. Hay un Dios que te ama más de lo que podés comprender y que tiene planes hermosos para vos, incluso cuando no podés verlos. Aquella noche del 17 de noviembre, yo no encontré una religión, encontré un Salvador vivo, encontré a Jesús, que no me ofreció respuestas fáciles o soluciones mágicas, sino su presencia constante, su amor incondicional y la promesa de que nunca me dejaría ni me abandonaría. Y eso cambió todo. Hoy vivo con la certeza de que cada día es un regalo. Cada amanecer es una oportunidad nueva de ver a Dios obrar. Cada respiración es un recordatorio de que Él tiene un propósito para mi vida, un propósito que va más allá de mi dolor, más allá de mis errores, más allá de lo que yo pensé que era posible. Mi nombre es Valentina Morales, tengo 30 años, vivo en Montevideo, Uruguay. Trabajo como diseñadora gráfica y consejera de apoyo emocional. Lidero un grupo de apoyo para personas con depresión. Soy hija, hermana, amiga y parte de una comunidad de fe que me salvó la vida. Y hace casi 2 años elegí vivir. O mejor dicho, Jesús me regaló la esperanza para poder elegir vivir. Si Él lo hizo por mí, lo puede hacer por vos. No te rindas. Tu historia no ha terminado. Los mejores capítulos todavía están por escribirse. Dale una oportunidad a la esperanza. Dale una oportunidad a Jesús. Dale una oportunidad a la vida. Te prometo que no te vas a arrepentir.